Vuelve la información y el análisis. Sigue Mesa Central por Tele 13 Radio. Conversamos de actualidad y política esta mañana acá en Mesa Central, señoras y señores. Jorge Pirincho Navarrete. Muy buenos días. Buenos días a todos y a todas. El matinal de Chile. Igual buenos días a todos debería haber cambiado el nombre, ¿eh? Bueno, sí. Intentaron cambiar de hecho. Efectivamente. Y devolvieron el nombre original. El peso de la tradición. El peso de la noche, digamos. Francisco Covarrubias, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, muy contento con el regalo que nos trajo Pirincho. Es verdad, Pirincho trajo. Gracias, Pirincho, por el regalo. De hecho, me encantaría atribuirme este regalo, pero queremos agradecer nuevamente a esta auditora que todos los años nos deleita con su pan de Pascua. Un ejemplo de auditora. Así es, esta vez le puso más un poquito de chocolate, según me indicó, y a diferencia del año pasado, cosa que debo lamentar, pero igual estoy agradecido, son todos del mismo porte. De hecho, en el mensaje que nos manda, dice, son todos del mismo tamaño para que Jorge no compita. Mira cómo te tiene trazado, ¿eh? Así que Jimé simplemente muy agradecido. Muchas gracias. Es un ejemplo de auditora. Así es. A lo mejor el próximo año esto se repite con otros auditores. A lo mejor. ¿Por qué no? A lo mejor se empieza a armar una especie de... Exacto. Así como hay WhatsApp colaborativo, hay como, qué sé yo, una bolsa de regalos. O con otros columnistas. Hay que encontrarle un nombre a esto, a este tipo de cosas. Me dicen que estuviste ayer en la Cámara de la Construcción. Efectivamente. Y WhatsApp colaborativo se habla de esto. Así es. ¿Qué estás haciendo? Dando charlas. Dijeron que, mira, un asistente dice muy interesante. Muy agradecido. Así que te esmeraste. Me pelaron, eso sí, porque llegué en una pinta parecida con polera y blue jeans. Sí. ¿Vaya al gimnasio después? No, así trabajo. Y estaban todos muy elegantes. Yo pensé que era una cosa un poquitito más chica y era un auditorio. Tú dijiste la construcción, bueno, la gente va más informada. Va a estar en un mal momento. Y van a ir con casco. Yo creo que tiene que agradecer la Cámara de la Construcción de que no fue en traje de baño a esta altura. O sea, se eleganteó para ir. Pero bueno, lo importante es lo que dijo. Lo importante es el contenido. ¿Qué importa la apariencia si está limpia la conciencia? ¿Y qué hablaste? ¿De qué hablaste? Básicamente de coyuntura política, como siempre, el momento actual. Parece que no fui muy optimista porque quedaron medio bajos los ánimos. Pero en fin. Van a bajar la expectativa económica. Baja la bolsa hoy día. Después de una joyita, Francisco Covarrubias. Ya. Dos not joyitas y voy a mi joyita, pero muy rápidamente. Me gustan las not joyitas. Primera not joyita. Un sello. Es un sello. Un sello. Primera not joyita. La inflación bajó ayer, ¿cierto? Sí, pues. Que impulsó la baja, una de las cosas que impulsó la baja de las papas. Yes. Yo me encantaría saber, como bien recordó ayer el exministro Briones, ¿dónde está el ministro de Agricultura? Que dijo que se habían coludido para subir las papas en su momento. Supongo que ahora pensará que se coludieron para bajarla. Y esa actuación que tuvo el ministro de Agricultura realmente creo que fue uno de los hechos del 2023, cuando empezó a importar papas él de Mendoza. Justo después de una inundación. Not joyita. Segunda not joyita. Espérate, pero el ministro de Agricultura estaba ayer diciendo, entre otras cosas, estaba preocupado de varias cosas, que después de la reunión en la Casa Salaquet, ahora en el gobierno iban a registrar el 100% de la reunión. Toda reunión se registra. Bueno, ahí voy a ir a la joyita. Pero voy a ir a una not joyita primero. Sí, dale. La segunda not joyita, la sanadora de Rosario. Yo entiendo la gente que se aferra a sus últimas posibilidades. Esto existió a lo largo de toda la historia y yo no juzgo esto. Cada uno se aferra a lo que puede. Yo evidentemente soy de gran escepticismo de todo este tipo de cosas, pero creo que... Más que escepticista, anticatólico, pero bueno, ya. Claro, pero es que justamente este tema a mí me llama la atención, que la Iglesia Católica permita que en sus recintos venga esta persona y diga brutalidades como las que dijo. Yo no solo lo admite, lo avala. Lo avala. Doctrinariamente ya es católica. A mí me llama mucho la atención, y que diga cosas como que el cáncer es la falta de perdón y cosas de ese estilo. Ahora voy a mi joyita. La semana pasada tuvimos acá, yo dije, mi joyita fue lo de Salaquet. Llevamos una semana y el problema sigue tal cual. Y claro, me imagino que Pirincho también tiene
cosas que decir en este tema, pero yo creo que aquí hay que distinguir, porque se ha metido todo al mismo saco. Yo creo que uno tiene que distinguir lo que es una comida amplia, donde va gente distinta, donde van políticos, empresarios, donde fue Roberto Isakson, por decir algo que leí, digamos, en el fin de semana, y habló 15 minutos de lo que cómo veía el país. A mí eso no me parece particularmente malo. Lo que me parece muy complejo, y lo que me ha parecido muy complejo en que han sido las explicaciones, es cuando se junta regulador y regulado exclusivamente. Eso es otra cosa. Acá se ha tendido a mezclar todo, regulador y regulado, exclusivamente en casa de un lobista, que es lo que ocurrió en el caso de los salmoneros. Y a mí lo que me ha llamado la atención son las explicaciones. Creo que las explicaciones que te dio el ministro Grau en Mesa Central, no sé cómo lo encontraste tú, pero a mí me parecieron bastante poco claras, enredadas. Las explicaciones que ha dado la ministra vocera Camila Vallejo, de si no, es que aquí se habló, digamos, del pan de Pascua, poco menos, se habló de cualquier cosa, pero no se habló de qué iban a hablar los salmoneros con el ministro de Economía y la ministra de Medio Ambiente. ¿De qué podían hablar? De la regulación. Claro. Entonces, lo digo porque, y esta es la joyita, porque quiero decir, primero, tenemos que separar. No todo encuentro es objeto de una cosa criticable. Sí, porque todo se vuelve pecaminoso. Todo es pecaminoso. Sí. Segundo, los encuentros cuando son amplios o cuando los encuentros son políticos. Yo creo que en la política tiene que haber, y ustedes lo hablaron ayer, tiene que haber un espacio para la negociación privada. Pero lo que no es tolerable, y es el caso que finalmente el que está marcando este tema, es el encuentro de regulador y regulado en la casa de un lobista a altas horas de la noche. Porque no se puede juntar, no puede haberse juntado anoche el superintendente Casino con los casinos en la casa de un lobista, porque no se puede haber juntado el ministro de Justicia con los notarios en la casa de otro lobista. Eso no se puede hacer. Y ese es el punto criticable. Entonces me complica el hecho de que hoy día estamos como metiendo todo al mismo saco y no estamos yendo realmente a lo importante. Esa sería mi joya. Pinicho Navarrete. A ver, en la misma línea, y probablemente me voy a repetir. Partamos por lo obvio. No es extraño que desde el Estado se abran espacios de interlocución, de diálogo con otros ámbitos, instituciones o personas de la sociedad civil. O sea, más bien es deseable, digamos. Efectivamente. No es malo que este diálogo preferentemente se dé con el sector privado, que sabemos que es un colaborador muy sustancial en ocasiones de la política pública. Y no es reprochable que en estas conversaciones se expliciten, se confronten intereses muchas veces contrapuestos, el interés general por de pronto representado por el Estado y el interés particular representado por las personas. Lo que es extraño, en primer lugar, es que quienes tan duramente criticaron estas prácticas, al punto de estigmatizarlas todas, sean preferencialmente los protagonistas de este escándalo. La cocina y las galletas de Fontaine. Hay tantas. Lo malo... ¿Cuáles son las galletas de Fontaine? Cuando se negoció la reforma tributaria, ¿no fue? Algo se negoció con Fontaine y las galletas y con la Weber, sí. Lo malo es que cuando se tienden puentes entre el Estado y el mercado, es que no se perciba la importancia, la necesidad y la urgencia, la máxima transparencia para evitar las influencias indebidas de uno sobre otro que tanto hemos lamentado en la última década. Y lo reprochable es que la autoridad que juró cumplir y hacer cumplir las leyes tenga una interpretación tan ortodoxa respecto de la norma que incluso difiere de la mayoría de los expertos. Yo me quedo con dos cosas. La primera, una conclusión. A los ciudadanos y ciudadanas nos importa que las autoridades tomen las decisiones correctas, pero también que lo hagan correctamente, que no es lo mismo. Y lo segundo es que me parece que las explicaciones que se han dado son todavía peor que la falta misma. Es decir, esto se ha agravado de manera superlativa por una cierta frivolidad, por un cierto desdén por la complejidad y por la permanente ya y completa ausencia de conciencia
de las consecuencias que tienen los dichos o las acciones por parte de la autoridad. ¿Puedo hacer algo no habitual? Iván, ¿cómo encontraste tú que estuvo el ministro? ¿Lo notaste nervioso? ¿Lo notaste claro en sus explicaciones cuando estuvo? Porque esa entrevista fue muy marcadora. No es habitual, no es para nada habitual y no sé si corresponde que el que hace la entrevista comente la entrevista, pero yo no encontré que el ministro estuviera nervioso. En ese sentido de su performance me pareció súper correcta, pero sí me pareció difícil entender la lógica detrás de la explicación respecto del tema. Lo que me pareció más sustantivo y esclarecedor es que dijera dos cosas. Uno, que él sabía que Pablo Salaquet era lobista, y dos, que si hubiera sabido que iba a haber una persona del mundo de la pesca, él no hubiera estado. Pero no hubiera asistido, lo que revela que hay una falla de diseño en cómo se llegó a tomar la decisión de ir a esa comida. Pero lo que pasa... Porque como mínimo los asesores del ministro tendrían que haber sabido quién estaba. Pero lo segundo es más o menos secundario. Yo también encuentro eso. A ver, no digo que es más o menos secundario en el sentido de que no sea importante, digo que lo más relevante es lo primero. Esto es una cuestión de sentido común, ya no tiene que ver con la discusión jurídica, qué dice exactamente la norma, o si va o no va en el espíritu. Hagámosla corta. Un ministro que, entre otras cosas, regula un ámbito y una industria específica a través de una subsecretaría como la Subsecretaría de Pesca, que tiene que ver con la industria salmonera, se va a juntar preferentemente con ellos en casa de un lobista, sabiendo que es lobista y por lo tanto teniendo ese antecedente más que va el regulador y el regulado. ¿Bajo qué circunstancias, bajo qué explicación, bajo qué criterio eso no debería pasar por la ley de lobby? Exacto, pero además por eso te lo decía, porque a mí me parece que el argumento de que había una persona que no era de los salmoneros, sino que estaba relacionado con la industria de la pesca, ese era el problema. Da lo mismo, si no hubiera ido... No digo que sea el problema, lo que digo es que revela un problema de diseño. Si yo entiendo el punto. De llegar a una reunión y ni siquiera saber y no saber con qué estaba, no, eso está claro. Pero el ministro argumenta que el gran error es no haber sabido que había una persona. Sí, no. A él no le preocupa que haya habido salmoneros. Y el problema, y entonces, porque dice, aquí no se trató una cosa particular, un interés particular, no se tomó ninguna decisión. Ya, pero entonces yo le digo al ministro Grau, entonces, si no estaba ese señor y estaban solamente los salmoneros, ¿no le parece reprochable, no le parece raro que se junte el ministro de Justicia con los notarios? ¿No le parece raro que se junte el superintendente casino con la gente de casino? Lo raro no es que se junten, sí está bien que se junten, pero que se junten cumpliendo la ley, que se junten en horarios de oficina y que se junten de manera pública. Entonces se ve raro que se junten en la casa de un lobista, sí. Entonces el ministro sigue equivocado al decir que el problema es que había una persona que él pensó que no iba a estar. No, si el problema sigue siendo que se junte los regulados con el regulador sin anunciarlo. Y en ese sentido creo que Maiza Roja ha estado mejor porque no ha hablado, digamos, porque el ministro Grau, las dos declaraciones que ha dado contigo y antes en una cosa más pública, creo que ha sido bien malas las explicaciones, igual que las de la ministra Vallejo. ¿Perincha? No, yo creo que a estas alturas, ¿qué más vamos a agregar? Fíjate que... ¿Va a seguir creciendo esto, no? Lo que pasa es que, como suele suceder, y decía mi abuelito, la vamos a citar, más vale ponerse rojo una vez que 50 veces amarillo. Y aquí lo que ha venido ocurriendo es que no solo Ascar Gorta también dijo esa frase. ¿Ah, sí? ¿Verdad? No sé qué fue. Sí. Ascar Gorta no era mi abuelito en todo caso. No me imagino. Lo aclaro para mejor aclararlo. Es mejor aclararlo. Sí. Porque aquí no solo la autoridad ha ido de a poco, incluso sin reconocerlo, retrocediendo respecto a las cosas que había dicho. Es decir, la imagen ayer del ministro de Hacienda parado al lado de la ministra del Trabajo, explicando al ministro de Hacienda por qué él básicamente bajo ninguna circunstancia hubiera ido a esta reunión, era básicamente una reprimenda o a lo menos una llamada de atención que todo el exceso de retórica y diplomacia no pudo esconder. Oye, en el caso de la ministra Jara no está claro el detalle, ¿no? ¿O sí? No, pero sí, ella reconoció que se había juntado con a lo menos dos
empresas, digamos. Varias veces. Y varias veces. Son varias reuniones. Son varias reuniones y que en las reuniones estaba gente de las AFP, ¿no? Exacto. Y ayer había una reunión que se suspendió, pero que estaba convocado el ministro de Hacienda. Yo no sé, él dice que la suspendió al saber que era esto, pero a mí me habría gustado saber si es que no hubiera estallado esto, si hubiera ido al Cheese and Wine. Así fue como lo tituló con sorna la segunda. Es que, supongo que fue con sorna. ¿qué le gusta el anglicismo a cierto grupo? Ahora, en la corta hay también un cierto puritanismo del cual tenemos que arrancar, y que fue justamente la razón por la cual se le enrostra con tanta dureza, especialmente a la generación del Frente Amplio, porque entre más alto se cae más fuerte. Es decir, la política requiere espacios no solamente de conversación, incluso requiere ciertos espacios de mayor privacidad para efectos de poder avanzar. Por ejemplo, a mí me parece que una negociación entre senadores respecto a un determinado proyecto de ley, incluso con la autoridad, no necesariamente todo eso en sus detalles debe ser público, o todas las conversaciones deben ser grabadas. En este caso en particular... Es un buen punto, perdón. Termina. No, en este caso en particular, para exagerarlo, el problema no es que la reunión sea fuera del horario de trabajo. El problema no es que la reunión sea entre regulados y regulador. El problema tampoco es que se hayan juntado en la casa de un lobista. El problema es que todo eso consideran que no es lobby. Si esa reunión se hubiera pasado conforme a la ley y hubiera sido público, los temas tratados y de manera anticipada así se hubiera solicitado, no estaríamos hablando de esto. Se le podría haber criticado, digamos, pero habría estado dentro de la legitimidad del Oye, lobby. que se hayan juntado anoche, digamos, que se hayan juntado políticos de oposición y de gobierno con el ministro, eso no tiene nada de malo. Por ejemplo, si estaban negociando quién va a ser el consejero del Banco Central o quién va a ser el nuevo Contralor, eso es un espacio de negociación que tiene que tener cierta opacidad, porque de otra forma la plena transparencia hace imposible llegar a ciertos acuerdos. No hay problema ahí. El problema está, y ya lo hemos dicho 20 veces, entre que se junte regulador y regulado exclusivamente. Y hay otro problema, uno derivado, que es que también se puede apreciar en... la política es muy mala para reconocer errores. Estoy hablando de todos los sectores. En el caso del ministro Grau, enfrentado a esta aparente contradicción, él dice... Lo que corresponde no es la cocina de Saldívar, digamos, que es la reforma tributaria del 2014, que se resuelve en la casa entre Saldívar, sino que la acción parlamentaria, la acción en el Congreso, la acción de cara a la gente. Entonces le digo, cuando hay un proyecto trabado, como el proyecto de pensiones ahora, ¿cómo lo va a destrabar? Entonces dice, bueno, negociando en comisiones, por ejemplo, no en la sala. Pero a veces no se pueden destrabar en comisiones. Ahí hay una cierta exageración, y que tiene que ver también con un tratamiento bastante injusto que tuvo su momento icónico en la famosa negociación de la reforma tributaria, pero que después se utilizó para efectos del acuerdo del 15 de noviembre y otro, donde pareciera que fuera ilegítimo que los políticos, aquellas personas que elegimos, tuvieran espacios de negociación, de conversación privada, cosa que me parece absolutamente absurda. No, respecto de tu pregunta de si esto va a seguir, yo creo que hay una cierta responsabilidad, evidentemente, en la forma en cómo el gobierno ha abordado esto, ha dado explicaciones, pero también las informaciones. Creo que fue CIPER ayer, que titula respecto de algo que también es bien extraño, que es como una suerte de amnesia de las autoridades de quienes concurrieron a esta reunión. Sí, entonces, amnesia colectiva del Congreso. Claro, aquí hay dos alternativas. O hay amateurismo respecto de que verdad no tenía la menor idea de quién iba a ir a la reunión, llegué a la reunión, no pregunté quiénes eran, me fui para mi casa y la verdad es que no recuerdo a nadie. Esa es una explicación no muy auspiciosa desde el punto de vista de cómo la autoridad cumple su rol. Y la otra es mala fe, es que sepan exactamente con quién estuvieron reunidos, y había cuenta el escándalo que se ha generado, crean que evitando dar más nombres controlan de alguna manera el daño, cosa que me parece que es absolutamente al revés. Este es el momento para contarla entera. ¿Qué es lo que no hizo Alberto Undurraga, digamos? Efectivamente. Dijo, fui a una reunión, estaba Rodrigo Galilea, y estaba con todos los asistentes. Sí.
¿Lo último? No, es que yo insisto que cuando hay un encuentro amplio, yo no he asistido a la casa de él, tampoco me invitó nunca. ¿A ti tampoco? ¿No? Tampoco, no he tenido ese privilegio. Pero- Vamos 4-0 esta semana. pero que hubiera si me hubieran convocado, tal vez hubiera ido en una cosa amplia de conversaciones. Todos hemos asistido de repente a comidas donde hay gente de distintos sectores. No, yo no le veo ese Y te han invitado, supongo, a cosas donde te preguntan tu opinión, a que des tu análisis, en fin. más formal, menos formal, No, y a todas charla. formas, a charla. A charlas Derechamente a charla. de manera Derechamente. permanente. Pero Y- Pero en grupos chicos, digamos. En la mayoría de las También veces, ocurre esas- eso. la mayoría de las veces son en instancias más formales, un poco como empezó el programa contando ayer lo de la Cámara Hecha en la Construcción, o tú vas a un directorio, Exacto. o vas a un grupo ejecutivo. Incluso en ocasiones, para hacerlo un poco más coloquial, de repente hay una comida en un restaurante y te toca exponer, lo cual es siempre una lata porque el expositor nunca come Nunca nada. come, sí. Solo toma, pero no come nada. tampoco es inhabitual que venga algún extranjero que quiera saber un poco lo que está pasando Ya. en Chile y junta a un grupo de personas. Si el problema es el regulador y el regulado. Y hay una cosa más adicional, porque se ha hablado mucho de que es importante que negocie la autoridad con... Las autoridades no negocian con los regulados. La autoridad escucha a los regulados y es la autoridad, la política, quienes toman las decisiones. Yo creo que aquí ha pasado colado porque he visto en muchos casos diciendo lo importante que negocien. No, si con los empresarios no se negocia, los empresarios se les regula. Eso ya lo tenía claro Adam Smith y nos estamos olvidando de eso. No hay negociación, ¿ya? Hay que escucharlo, pero hay que actuar la política de manera independiente. Con Francisco Covarrubias y Jorge Pirincho Navarrete, la conversación de actualidad y política de esta mañana aquí en Mesa Central. Escuchar para entender mejor. Estás en Mesa Central por Tele 13 Radio. Conversamos de política y de actualidad esta mañana acá en Mesa Central. Lo hacemos con Jorge Pirincho Navarrete y con Francisco Covarrubias. No hicimos tu joyita, Pirincho. No, y creo que puede servir para abrir distintas aristas de un tema que básicamente se desata ayer con motivo de la entrevista que Giorgio Jackson da a la sucursal chilena del diario El País con nuestra querida y talentosa Rocío Montes, sumado a la presentación de querellas a la directiva de la UDI, a Jorge Errázuriz y al senador Fidel Espinosa con motivo de las acusaciones que se le hicieron a propósito del tema convenio y muy particularmente la situación que se ¿Leíste vio la entrevista completa o en no? el Porque Ministerio de larga la Desarrollo Social. entrevista. Sí, Yo efectivamente. la vi un poquito a la rápida. Leí esa entrevista y leí otra entrevista, la de Irina Caramano. Irina Caramano. Canamano, sí, que también daría para comentar largamente. ¿En el País pero también? no. La otra. Es una que anda revista dando vueltas. feminista Sí. Sí. con fotos bastante elaboradas. Efectivamente, de muy Para buena decirlo. producción, digamos. Factura. Al viejo papel cuché, dirían los antiguos periodistas. Oye, lo de Jackson me parece que tiene 3 dimensiones y podemos abordar cualquiera de ellas o todas si es que alcanzamos. Hay una Hay como dimensión... Piñera que habla siempre de 3 cosas. Sí, porque hay cosas que se pegan. Sí, pero siempre llega como a 2. Con los adjetivos no. Siempre son. No. La primera tiene que ver con una dimensión más política. Aquí hay un momento, no sé si a llamarlo de rehabilitación, de decir que está vigente, de aclarar que no se va a ir a Londres, como en algún minuto se especuló. Hace una autocrítica, no tan profunda como yo hubiera querido, respecto de 2 o 3 episodios que marcan su trayectoria política más reciente, en especial la famosa frase de la superioridad moral de la generación anterior, y como él mismo dice que le va a penar toda la vida, en fin, y da la sensación de que él quiere mostrar que sigue vigente, está detrás del poder y está más presente que nunca. Hay una segunda dimensión un poco más teórica, pero me parece interesante, que tiene que ver con los debates sobre la libertad de expresión. Los modelos de las democracias liberales hacen que no haya ninguna restricción, mucho menos para referirse a la autoridad o personajes públicos. Sin embargo, esa libertad
está asociada a la responsabilidad y a ciertas consecuencias. El caso que se imputen delitos, si no, pregúntenle a la diputada Cordero, que tuvo recientemente que pedirle excusa a la senadora Campillay por haberla injuriado gravemente, y por lo cual, entre otras cosas, estuvo desaforada. Y creo que ahí hay un debate también interesante respecto de cuál legítimo es que las autoridades, teniendo menos privacidad que las personas comunes y corrientes por la exposición de su cargo, sin embargo, cuando hay ciertos límites y cómo estos se hacen ver en el debate público. Y lo tercero tiene que ver con una dimensión que podríamos denominar entre la judicialización de la política y los mayores niveles de polarización. A mí me parece que si hay algo del cual Chile cambió y también hemos movido el cerco, no necesariamente para bien, es que el trato entre nosotros, la amistad cívica, el cuidado en las palabras, lo hemos perdido de manera bien evidente. Y esto de un lado y otro, es bastante transversal. Hay un efecto particular vinculado al tema digital, a las redes sociales, pero nuestras élites, particularmente las políticas, se refieren no solamente a los temas de debate, sino que entre ellos mismos, de una manera mucho más dura, injuriosa a veces, denostativa, donde da la sensación de que no es posible discutir, confrontar de manera apasionada, con mucha convicción, sin que esto lleve socavar la legitimidad moral de nuestro adversario. Me parece que son las tres dimensiones más interesantes, las primeras que uno ve con motivo de lo que supimos ayer. Francisco Cortes. Sí, parto por lo último. Yo creo que efectivamente es una realidad, pero es una realidad bien mundial. De hecho, en Chile siempre hemos ido como a la saga. Nosotros somos poco frontales en nuestro debate público, afortunadamente, uno podría decir tal vez, pero no sé, generalmente un político al otro no le dice que es un mentiroso, como le dicen en otros países, le dice que está faltando la verdad, o sea, se le busca un poquito por el lado normalmente, y hoy día estamos llegando a niveles más parecidos a los de otros países, que evidentemente tienen un efecto y que están relacionados también con las redes sociales y que tienen un efecto en la convivencia finalmente. Creo que cuando se generan este tipo de diálogos ya muy de galería, digamos, se tiende a reducir el espacio de la racionalidad y empieza el espacio de la guata. Es un problema. Ahora, respecto a Giorgio Jackson, a mí me parece que él tiene derecho a hacer lo que está haciendo. Obviamente que tiene derecho legal, pero también tiene un derecho político. A mí siempre me pareció rara las acusaciones, no obstante que uno pueda decir que fue muy raro el robo que hubo en el Ministerio de Desarrollo Social, pero no hay un solo antecedente que lo vincule, uno solo. Y acá le dijeron cosas atroces. De hecho, a mí la misma salida de Giorgio Jackson, yo sé, entiendo que políticamente se le hizo al gobierno bien insostenible mantenerlo, pero todavía no sé cuál es la razón propiamente de por qué la sacaron. ¿Una mala gestión en su ministerio o está relacionado con el caso convenio? Porque tampoco hay antecedentes. Uno puede, claro, perspicazmente tratar de juntar cosas, pero no me parece. Y en ese sentido a mí me chocaron lo que dijo en su momento Espinosa, no obstante que le reconozco a Espinosa una cosa muy positiva, que él dijo que esto era un problema mayor, amplificado, ampliado, extendido. Tenía toda la razón Espinosa en eso. Sin embargo, los términos que se refirió a Giorgio Jackson a mí me chocaron en ese minuto. Al igual, el líder de la banda. El líder de la banda y unos emplazamientos personales, así. Y el tercer punto, para ir de atrás para adelante, el tercer punto, pero primero de Pirincho, es Giorgio Jackson y su futuro político. A mí me parece que queda muy dañado, quedó muy dañado. Además, él mismo reconoce, digamos, descafeinadamente, que la soberbia le ha pasado un poco la cuenta, etcétera. Pero a mí me parece que hoy día él va a ser de alguna forma el resumidero de los problemas de este gobierno. Quizás va a estar más encarado en él que en el propio presidente Boric, y por lo tanto, si bien sabemos que en política no hay muertos, que hay cadáveres que resucitan varias veces, etcétera, a mí me parece que por un tiempo Giorgio Jackson ha quedado muy herido en su capacidad de gestión política y en su activo político.
Ahora, el título de esta entrevista que mencionaba Pirincho de Rocío Montes a Giorgio Jackson dice: me es muy difícil imaginarme sin estar vinculado a la política. A mí, yo no sé si ustedes se lo imaginan postulando al Congreso en 2 años más. Yo, en el corto plazo yo no lo veo. Ahora, que él se imagine, yo conozco mucha gente que tiene esa misma frase, digamos, y que está en su casa, o sea, que no se imagina no vinculado a la política, y ahí están porque nadie lo ha elegido, porque han quedado desplazados, porque lo han jubilado, etcétera. No basta con la pura imaginación. No basta con la pura imaginación. ¿Pirincho? Sí, aquí hay algunas diferencias. Parto por esta frase de Francisco que además de ser muy común, es una contratación bien real. Es muy difícil encontrar muertos en política y la posibilidad de resucitar y de renacer es más o menos alta, y no necesariamente eso vinculado al talento, a la capacidad de seducción y al liderazgo. Digo esto porque podremos tener distintas opiniones sobre Giorgio Jackson, pero no podríamos sino reconocer que estamos en presencia de un político talentoso que lideró un proceso que, a lo menos en términos descriptivos, quiero aclarar, es probablemente los más exitosos en la historia de Chile. Es difícil recordar una coalición que en menos de 10 años, desde que ve o aparece públicamente, está instalada en el gobierno, como fue el caso del Frente Amplio. Y detrás de ese esfuerzo, evidentemente, hay una responsabilidad del principal partido Revolución Democrática, que fue por muchos años dirigido y comandado por él. Espérate, se dice harto eso. ¿Y la democracia cristiana? En el caso de la democracia cristiana es el segundo caso. Lo que pasa es que es más discutible respecto de cuándo apareció la democracia cristiana. Porque Es claro, más largo el si lo derecho. tomas desde la fundación de la EC, claro, es menos de 10 años. Exactamente, Desde la Falange. exactamente. Claro. Si Pero lo si tomas desde desde la antes, Falange, claro. ha pasado mucho. Si lo tomas desde justamente la nomenclatura democrática cristiana, en esa famosa elección parlamentaria, donde además sale elegido Eduardo Frei Se Montalva. empieza a emocionar Pirincho. Y yo donde, de la EC. no, Se donde empieza a incluso a la EC le faltaron candidatos. Tuvo más Exacto. cupos que Sí, candidatos. en la parlamentaria del 65. Efectivamente. Ahora, hay una segunda cuestión en Jackson que yo creo que comparte con buena parte de sus correligionarios, y es que le quedan 40 años de política por delante, a diferencia de otro que, como bien decía Francisco, no se imaginan fuera de la política. Sin embargo, no solamente están en sus casas, sino están en sus casas más bien contando los descuentos. Claro. Y en este caso en particular, además hay un ciclo que probablemente pudiera acompañar este proceso. Yo sé que es medio controvertido decirlo de esta manera, 2 años en política es mucho tiempo, pero parece más o menos evidente que la izquierda tiene pocas posibilidades de mantenerse en el gobierno. ¿Te puedo hacer un símil, Pirincho? Que no son iguales y tienen muchas diferencias, pero en la figura de Peñailillo en la época de Bachelet fue una figura muy rutilante. Muchos lo plantean como el próximo candidato presidencial. Se llegó a hablar de eso, sí. Lideró un grupo, igual que Jackson, que era la G90, y fue en un momento el resumidero de todos los males de Bachelet y no se ha podido insertar. No digo que no se pueda insertar en el futuro, pero llevamos ya una buena cantidad de años con Peñailillo fuera. De hecho, él mismo quiso volver y ser candidato a senador y quedó fuera. Entonces, tampoco es descartable que ocurra una cosa de ese estilo. Es decir, de repente en política, cuando alguien queda como categorizado de una cierta forma y como que adquiere todos los males de su generación o de su gobierno, le es muy difícil emprender el vuelo por muy joven que sean. Sí, a ver, voy a tratar de ser cuidadoso, pero esa comparación probablemente no distingue o no releva 3 cosas que me parecen sustanciales. 3 cosas de nuevo. A ver. La primera tiene que ver con que yo creo que estamos hablando de ligas un poquitito distintas desde la perspectiva del talento y la capacidad de política, en el caso de Peñailillo y en el caso de Jackson. La segunda es bien relevante, y que es que tu grupo, tu referente, tu comunidad política cercana, en el caso de Peñailillo, estaba básicamente anclado en el liderazgo y en la presencia de Michelle Bachelet. La G90, más allá de una cierta construcción comunicacional con ciertas obsesiones de algunos periodistas, era relativamente similar a lo que vemos en los diarios, con todo respeto lo digo, con amarillo y demócrata, es decir, no tenía un asidero real
a diferencia de lo que ocurre con el Frente Amplio. Y por lo tanto, el gran problema de Peña y Lillo no fue solamente lo que le ocurrió, sino que como fue muy tempranamente abandonado por su grupo de referencia, a diferencia de lo que ocurrió con Jackson. De hecho, no deja de ser paradojal de que todas las críticas que se le hacen a este gobierno y al presidente Boric, muy legítimas, la mayoría de ellas, se sustentan sobre la base de que sigue manteniendo una base de apoyo que supera el 30%, que es más de lo que tenía Bachelet y Piñera a esta altura. Entonces, ahí hay una cierta fortaleza, está sentado de manera distinta. Y en tercer lugar, la experiencia que tenía Peña y Lillo era una experiencia que, nuevamente insisto, estaba básicamente vinculado al alero de la acción gubernamental y particularmente Bachelet. Fue primero su jefe de gabinete y después fue su ministro del Interior. En el caso de Jackson, para bien y para mal, él lo dice en la entrevista, ha tenido una trayectoria un poco distinta. No, pero sí, obviamente tiene grandes diferencias, pero diferente. Tiene grandes diferencias, pero eran dos liderazgos jóvenes que tenían mucha proyección futura, y en el caso de Peña y Lillo eso quedó... Pero por las razones yo creo que Jackson ha tenido más escrutinio electoral, desde la universidad para adelante. Si podemos encontrar, busquemos todas las diferencias, partamos por el peinado, digamos, de Peña y Lillo con Jackson, y de ahí para adelante tenemos miles de diferencias, pero hay una cosa parecida: joven, promisorio, ¿sí o no? Sí, y después dicen que yo soy políticamente poco correcto. No, pero ¿por qué? Esto es lo más incorrecto que escuchaban en la mañana. Uno es pelado y el otro tenía pelo, cabellera frondosa. Cabellera frondosa. Okay. O sea, diferencias hay muchas, pero en el fondo había un cierto parecido. El punto es que esas diferencias hacen que yo creo que estemos en presencia de un caso distinto, pero está bien, estamos en las lateralidades. Ahora, estamos en el margen. Si es que efectivamente es correcto que la primera opción de gobernar en el próximo periodo es de la derecha, o por decirlo de manera más precisa, no es de la izquierda, hay una pregunta que salió aquí al ruedo que es interesante, y es que la política requiere de cierto sustento y soporte para mantener algún nivel de liderazgo. Incluso todo el talento de ciertos políticos no les permite estar vigente cuando están completamente en la casa. Tomó la decisión Giorgio Jackson de no dirigir Revolución Democrática, lo está haciendo su ex jefe de gabinete, Vela. Ahora uno podría decir Jackson está detrás, pero no es lo mismo. Hay elecciones y habría que ver si es que Giorgio Jackson está o no está disponible para participar por ejemplo, en una elección a gobernadores o después a diputados nuevamente para repetirse el plato, o incluso senador. Y ahí sí que hay una variable interesante, porque lo que no podemos negar es que hay un momento de fragilidad, y si hay una derrota electoral muy temprana vinculada a esa fragilidad, probablemente se le hace mucho más difícil. Sí, pero hay que acordarse que siempre se planteó que Boric y Jackson eran los dos presidenciables de su mundo, y a Jackson le faltaron pocos meses para poder ser él el candidato, y probablemente habría sido él el candidato y no Gabriel Boric si es que hubiera tenido la edad. A mí me cuesta creer que en los próximos años, no quiero hablar de décadas, pero en los próximos años Giorgio Jackson pueda ser candidato presidencial de ese mundo, con posibilidades reales. No digo que no lo pueda hacer en 20 o 30 años más, porque la política da muchas vueltas, pero hoy día queda muy herido su capital político. Claro, podrá a lo mejor, si es que le buscan un distrito en el que va más o menos, como fue su debut en política, más o menos protegido, sacarlo y nuevamente ser parlamentario, pero me cuesta creer que ese liderazgo que mostraba hace algunos años, donde todo el mundo lo daba como un futuro presidente, pueda ejercerse en el corto plazo. Él fue diputado por el Santiago Centro primero. Sí, por Providencia, en un cupo protegido. No, por Santiago Centro primero. Sí, pero por un cupo protegido, ¿se acuerdan? Es que yo creo que se cambió de distrito en la segunda. No, pero en la primera vez le dieron el cupo en el fondo. Sí, porque Marcelo Díaz todavía lo lamenta. Así es. ¿Y quién era el otro? Ahora, Jackson no lo ha reconocido nunca eso. No lo reconoció nunca, y probablemente marcó la primera diferencia en esta dupla, en esta suerte de pinipón
que se transformó Boric y Jackson, la primera diferencia fue esa. Jackson, si mal no recuerdo, Marcelo Díaz y Rabiné, Eugenio Rabiné pudo haber sido el otro candidato, que al final toman la decisión de no competir. Entonces va solo. Jackson nunca ha reconocido que eso fue parte de una negociación. Lo cierto es que es más o menos raro que dos candidatos se hubieran bajado no habiendo un pacto de por medio. A diferencia de Gabriel Boric, que concurrió fuera del binominal en una elección que era extremadamente difícil y se impuso de manera bien categórica. Y ojo, a propósito de lo que decía Francisco, no era tan obvio, justamente por lo que acabo de decir, que Jackson hubiera sido el candidato, incluso si aunque hubiera tenido la edad. Recordemos lo que fue, porque claro, con el diario El Día Lunes es más fácil. Esa primaria con Daniel Jadwe, muchos pensaban, incluyendo una parte importante del Frente Amplio, de que esto era una cuestión estrictamente testimonial. De hecho, llegan Boric a esa elección día antes consiguiendo. Sí, pero la pregunta es que si ambos hubieran tenido la edad, ¿quién iba a hacer esa cosa testimonial? ¿Jackson o Boric? Probablemente Jackson. Había mucha gente haciendo los cálculos de que cuándo cumple. Ese es mi punto. ¿Te fijas? Ese es exactamente mi punto. Yo creo que dada la trayectoria, las decisiones que ha tomado, Jackson es menos cercano a la idea de la testimonialidad, si es que se puede decir de alguna manera, de lo que lo era Boric. Es decir, probablemente hubiera dudado más porque no actuaba sobre seguro o con una posibilidad evidente, cosa que para el parecer no le importó mucho a Boric y con los resultados que finalmente todos conocemos. Así está la cosa. Ahí vamos a ver. La primera elección parlamentaria efectivamente fue con una lista independiente. No estaba dentro de la lista de la en ese entonces nueva mayoría, en 2013. Y la segunda vez se cambió de distrito. Y se me perdió, acá lo tengo. Se cambió de distrito y fue como representante de partido de Revolución Democrática. Sacó 103.000 votos, sacó el 23% de los votos. Bueno, casi el 24%. Arrastró al diputado Winter con el 1%, que hoy día tiene un protagonismo muy relevante. Arrastró a Winter y a Natalia Castillo. Efectivamente. Y que Winter después sacó sus propios votos en la próxima elección, para que no lo... Y hubo ahí hubo una polémica, yo a esta altura se me cruzan los cables, pero no hubo una primaria o Alberto Mayol también iba a ser candidato a diputado por ahí, más allá de la cuestión presidencial después de la primaria. Sí. Hubo algo con Mayol. No lo recuerdo. Y con Javier Aparada también algo hubo también, ¿no? Es que con Javier Aparada hubo un problema en la elección interna, ¿no? Exactamente. Cuando Javier Aparada se presentó a la elección por la presidencia de Revolución Democrática, pese a ser una persona bastante cercana a Giorgio Jackson, ella resintió mucho y fue muy evidente que Giorgio Jackson no solo no la apoyó, sino que terminó apoyando a su contrincante. Así es la cosa. En fin. Recomendaciones para esta jornada de martes 9 de enero, Pirincho Navarrete. Oye, uno tiene admiración por los trasandinos en varias cosas. A diferencia de Francisco, no siempre con un placer culpable. Y una de las cosas que tienen los argentinos es el talento para la puesta en escena, para la publicidad, el lenguaje, las campañas. En fin, ya hay un programa que se llama Las Tres Estrellas, 3 chiquillos, 2 varones, una mujer, que hizo un programa político por YouTube con un éxito relativamente moderado, previo al proceso electoral, pero que de repente le pegan al gato con una suerte de concurso donde mandaban jingles electorales. Distintas personas de toda la Argentina musicalizaban cosas. En su minuto Larreta, Bullrich, al final Massa y Milei, y tuvo un éxito tan importante que se transformó prácticamente en un programa propio. Lo pueden encontrar en YouTube el programa como 3 estrellas y 3 estrellas jingle, el resumen de esto. Y hay uno que se lo dejé a los chiquillos acá, son 50 segundos para que simplemente anoten el estilo y la factura de lo que aquí se escucha. No me importa lo que no diga Miriam, Javier o Patricia, yo banco a Cristina. Dame una urna que
que llegó el momento y por esta patria vamos a dar la vida. Gorilas, troscos libertarios, sigo militando la lista noche y día. Juan Perón. Atento ahora al... Suele nomás, hermano. Prepárame la boleta pa' votar a Sergio que la damos vuelta. Prepárame la boleta pa' votar. Bueno, Los derechos de autor ahí me habría gustado verlo. bueno, este jingle no ganó, finalmente ganó otro. Y había por Milei, había por Massa, evidentemente era por Massa, y lo más impresionante fue el fenómeno de creatividad, es decir, esto era literalmente 3 cabros que simplemente se limitaban a repetir y a poner los jingles que venían llegando a distintos lados de Argentina. Qué bueno. Así que las Está 3 buena. estrellas para que lo puedan ver en YouTube, en su versión normal o en su versión de los jingles. Oye, en el WhatsApp colaborativo me escriben desde el revolucionismo democrático, ¿Ya? desde el ámbito de RD, y para que conste, para que quede consignado, lo de Mayol es que Mayol quería entrar en uno de los 3 cupos de RD en el Frente Amplio, habría sido diputado, de hecho, porque sacaron los 3 candidatos. Eso, a ¿Ya? eso me acordaba. Y ellos no quisieron, RD no quiso porque ya tenían una primaria y un pacto con el movimiento autonomista, por eso Gonzalo Vinter era candidato por RD en ese subpacto, Ok. ¿ya? Y no había como abrirle entonces uno de los 3 cupos Pero que tenía Gonzalo era RD. Convergencia social. Sí, Claro, pues, pero era por eso, autonomista. autonomista. Ok, Entonces tenían tiene el razón. pacto con Sí, los sí, sí, autonomistas sí, para sí, ir sí. en ese subpacto. Y no tenían cómo abrirle el cupo, dicen en RD, y Mayol acusó que lo estaban censurando. Y no me acuerdo si terminó yendo por fuera, No. en otro No, subpacto, no, o no, no, terminó no y yendo. después participó en una primaria interna para el candidato presidencial del Frente Amplio. No participó en una primaria contra Beatriz no, sí Sánchez. fue candidato, Contra fue Beatriz por Sánchez. por Sí. igualdad o por humanistas, me dicen Efectivamente. la gente de Revolución Democrática. Muy bien, buena aclaración. Recomendación, Francisco Covarrubias. Voy a hacer 2 recomendaciones. Una, un libro que leí el fin de semana, extraordinario, así que tomen nota. Se llama El olvido que seremos, de Héctor Abad. Es un colombiano que escribe sobre la muerte de su padre, el papá que asesinaron en los años 80. Era un doctor, digamos, activista de izquierda, su padre, con mucha sensibilidad social, y él lo cuenta como desde la visión del hijo y hace todo un recordatorio de su padre, pero está tan bien escrito, es tan emocionante el texto. Uno parte sabiendo que lo van a matar, pero sin embargo cuenta la historia hasta que llega a la muerte. Es realmente bueno porque además da cuenta de una sociedad como la colombiana en un momento súper complejo, donde las disputas políticas llegaron a las armas y llegaron a los asesinatos. También cuenta un poco el idealismo de su papá, que si bien era muy de izquierda, pero nunca comulgó con las dictaduras. Bueno, en fin, súper recomendable el libro El olvido que seremos, de Héctor Abad. Uno se lo lee de una patada. Y la segunda recomendación, Dale. muy cortita. Anoche vi una película con mi hijo Emilio, que tiene 9 años, que se llama Leo. Por favor, se la recomiendo. Leo. Leo. Lego. Leo. Ah, Leo. Leo es el nombre de una lagartija que está en un colegio norteamericano, que lo tienen como de mascota, y Leo empieza a cambiar toda la dinámica de la clase. Yo hacía mucho tiempo que no me entretenía tanto en una película infantil. Dibujo animado. Dibujo El video. animado. ¿Y dónde Dibujo está? animado. En Netflix. En Netflix. Así que se la recomiendo, pero absolutamente es divertidísima. Leo La lagartija. la lagartija. Qué bueno. Ya, Francisco Covarrubias, Pirincho Navarrete, que tengan un estupendo martes. Buenos días. Chao, nos vemos. Hasta luego. Un abrazo. Conversaciones que informan y analizan. Estás en Mesa Central por Tele 13 Radio.